Sí, sí, se ve. ¿Llegó? Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el árbol de problemas, ¿sí? Y ver qué es, para qué sirve, ¿sí? Y cómo se va a construir, ¿sí? La estructura jerárquicamente, siguiendo un orden, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, perdón, que pongo acá la pantalla. Ahí está. Bien, entonces para arribar al problema debemos realizar un diagnóstico, ¿sí? Y el objetivo de ese diagnóstico va a ser básicamente identificar los problemas, ¿sí? Existentes y obviamente crear aquellas soluciones de los problemas. Luego, analizar alternativas y seleccionar cuál va a ser la más adecuada. La primera fase de un proceso de planificación es la identificación y el análisis de problema para determinar objetivos y alternativas de solución. Bien. Básicamente, el árbol de problema es una técnica participativa, esto es súper importante, ¿sí? Porque tienen que participar varios actores, ¿sí? Y de esa manera va a ayudar a desarrollar ideas creativas para identificar el problema central y organizar la información recolectada generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Entonces, básicamente se va a dividir en el tronco del árbol, va a ser el problema central, las raíces del árbol van a ser las causas y la copa van a ser los efectos. Bueno, básicamente el esquema sería, este sería un modelo, ¿sí? En donde pueden ver en la copa los efectos, ¿sí? Como el efecto 1, por ejemplo, luego origina el 1.1 y luego el 1.2, y lo mismo del lado derecho de la pantalla, el efecto 2, el efecto 2.1, 2.2, y así podemos seguir sucesivamente. Después tenemos en la parte del tronco, vamos a identificar el problema central, y en las raíces del árbol van a ser las causas. Tanto las causas como los efectos en la copa del árbol van a estar íntimamente relacionadas entre sí, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo con diferentes ejemplos que vayamos dando. Entonces, básicamente, ¿cómo se parte, cómo se empieza con la construcción del árbol de problemas? Se parte de una lluvia de problemas, ¿sí? Que se van a observar por un grupo de productores, trabajadores o técnicos de una empresa, ¿sí? Entonces, vamos a partir de una lluvia de problemas de diferentes actores. Esos actores, como dije, pueden ser los productores, los trabajadores que estén en determinada producción, en determinada actividad. Se van a hacer un listado de todas las posibles causas y efectos del problema que surjan, y luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver. El análisis posterior va a ser ubicar los problemas jerárquicamente, teniendo en cuenta, como había dicho antes, entonces, que algunos problemas van a ser causas que se van a encontrar en las raíces, otros problemas van a ser los efectos que se van a encontrar en la copa, y el problema principal que va a estar básicamente en lo que es el tronco del árbol. Y tanto los efectos van a haber una interrelación entre ellos, y en las causas lo mismo, va a haber una interrelación entre las causas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Luciano, todo clarísimo. No, por ahora no. Bueno. Bueno, esta sería una imagen en donde fíjense que tenemos productores reunidos, ¿sí? Diferentes tipos de actores intervinientes, ya sean productores, técnicos,
para determinar, en este caso, hacer un diagnóstico de la situación, de la problemática que puedan llegar a tener, y ir anotando, ¿sí?, cada uno de esos problemas que puedan llegar a tener. ¿Sí? Acá es un ejemplo en donde pueden ver que pueden ser problemas de la comercialización, en problemas en la inocuidad de los alimentos, en la logística, en la distribución, problemas, por ejemplo, por baja inversión en las instalaciones, que eso va a traer aparejado consecuencias y problemas en la logística, inocuidad, acopio, y en la comercialización de los productos perecederos. Como también una baja participación de productores. Son diferentes ejemplos de problemas que podemos llegar a tener en diferentes tipos de situaciones. Problema de residuos, ¿sí? Entonces tenemos un manejo inadecuado de residuos agropecuarios, ya sea en una actividad avícola, de una actividad porcina, bovina, el mal manejo del tema de los fitosanitarios, ¿sí? Todo esto, el mal manejo, por ejemplo, de el tratamiento de efluentes, todos son diferentes problemáticas que podemos tener en diferentes tipos de sistemas agropecuarios. Esto es un ejemplo de una lluvia de problemas, ¿sí? Entonces, vamos a tener en este caso, por ejemplo, la falta de acceso al financiamiento, deficiente manejo del rodeo, la baja rentabilidad, el bajo patrimonio neto, deficiencia de infraestructura, falta de maquinaria e implementos, ¿sí? Baja productividad, bajo ingreso familiar, todos son problemas. Entonces, lo que vamos a tener que hacer nosotros es luego clasificar, ¿sí?, en un orden jerárquico a esos problemas, que la misma estructura, al ir realizando las causas, ¿sí?, el problema central y los efectos, nos vamos a ir teniendo ese grado de jerarquía, nos va a ir dando a medida que lo vayamos construyendo. Entonces, ¿cómo construir el árbol de problemas? Identificar el problema central. Básicamente hay que tener en cuenta que el problema central, ¿sí?, se define como una carencia, se presenta como un estado negativo, es una situación real, no es teórica. Y no confundir con la falta de un servicio específico. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, acá, es de forma incorrecta, en este caso, la falta de acceso al financiamiento. ¿Cómo sería la forma correcta de un problema central? Una baja productividad. Esto se va a ver más adelante en las próximas diapos, se va a ver más explicado. El punto número 2, identificación de los efectos, ¿sí?, o consecuencias del problema central y sus interrelaciones, hasta dónde va a llegar esto. Básicamente, los efectos van a ser una secuencia que va de los más inmediato, o lo que está más directamente relacionado con el problema central, hasta niveles más generales. En ese orden va a ir. Y esto es importante, es que en cada bloque que tengamos del árbol de problema, solo debe ir, en el caso de los efectos, un efecto, y después, más adelante, cuando explique lo de las causas, también, en cada bloque debe ir un problema, a eso me refiero. Bueno, sería más o menos la estructura, ¿sí?, de la copa del árbol, ¿sí?, los efectos, en donde ya podremos establecer el efecto 1, 1.1, 1.2, ¿sí?, es similar al que había mostrado en las anteriores diapositivas. Esto es identificación de los efectos. Bueno, en base a la lluvia de problemas que había mostrado en las anteriores diapositivas, ¿sí?, se fue identificando y se construyó, en este caso, la identificación de los efectos. O sea, estamos acá en lo que sería la copa del árbol, en donde tenemos en los niveles inferiores, ¿sí?, lo que sería el tronco, que está marcado con amarillo, que sería la baja productividad.
va a ser el problema central. Luego, a medida que vamos ascendiendo, vamos a ir viendo que tenemos baja rentabilidad, bajo ingreso familiar, alta migración, abandono o sustitución de la actividad ganadera, y del otro lado de la pantalla vemos que también tenemos bajo patrimonio neto. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, por ejemplo, nosotros leemos abandono o sustitución de la actividad ganadera. ¿Por qué hay un abandono o sustitución de la actividad ganadera? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos alta migración y tenemos bajo patrimonio neto. ¿Por qué tengo alta migración? Porque tengo bajo ingreso familiar. ¿Por qué tengo bajo ingreso familiar y bajo patrimonio neto? Porque tengo baja rentabilidad y así sucesivamente. ¿Hasta ahí se va comprendiendo? Sí, Luciano. ¿Alguna duda? Sí, sí. Bueno, continúo. Bien, ahora pasamos a las causas. Las causas, entonces estaríamos en las raíces de ese árbol. Entonces, la secuencia de causas debe iniciarse con la más directamente relacionada con el problema central, que se ubican inmediatamente debajo del mismo. Se deben identificar unas pocas grandes causas que luego se van desagregando e interrelacionando. Recuerden siempre lo que dijimos al principio de todo. Siempre, tanto los efectos como las causas, ¿sí?, se van a interrelacionar entre sí. Una buena técnica es preguntarse por qué sucede lo que está señalado en cada bloque, que es el ejercicio que hicimos recién, el por qué. La respuesta debiera encontrarse en el nivel inmediatamente inferior. Bueno, y acá sería, dentro de esa lluvia de problemas que le di al inicio, ¿sí?, acá estaríamos especificando cuáles son cada una de esas causas. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos como problema principal la baja productividad. Las causas que derivan de eso serían deficiente manejo del rodeo, fíjense cómo se interrelacionan entre sí, inadecuada cadena forrajera, ¿sí?, y a su vez que está interrelacionada con la falta de maquinaria e implementos. Y a su vez, la falta, ¿por qué hay falta de maquinaria e implementos? Porque tenemos falta de acceso al financiamiento, y eso hace también que tenga una deficiencia en infraestructura. ¿Está? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Estas son las Sí, sí. causas, ¿sí? Sí, Entonces, sí. bien, son las causas, estamos enfocados en las raíces del árbol. Bueno, lo que tenemos que verificar siempre es la estructura causal, es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Este tema de preguntarnos el por qué y que ir viendo que todo vaya con sus, si son efectos, bueno, que casualmente poder ver la interrelación entre los efectos, lo mismo que haya una interacción entre las causas, para de esa manera poder llegar a determinar cuál es el problema central. Bien, entonces, los componentes del árbol de problema deben presentarse de la siguiente manera. Solo un problema por bloque. Los problemas deben ser reales. Tiene que ser una situación negativa y a su vez, los problemas, cuando nosotros tengamos que escribir ese problema, debe ser claro, preciso y comprensible, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de poder realizar toda esa estructura causal de un árbol de problemas. El proyecto debe concentrarse en las raíces, que son las causas, y la idea es que si se encuentra solución para estas, se resuelven los efectos negativos que producen. Bueno, en base a la lluvia de problemas que habíamos tenido antes, el árbol de problemas me quedaría así, ¿sí? Esta sería la estructura causal y el árbol de problemas completo, ¿sí? En donde yo tengo en la parte superior, ¿sí?, lo que sería la copa, tengo la parte del medio, que sería el tronco, y la parte de las raíces, que es la parte inferior, que es básicamente lo mismo que
acabo de explicar, acá estaría todo concentrado. Este sería el árbol de problemas completo de un ejemplo, de una situación particular. Bien, ahora lo que vamos a ver es el árbol de objetivos, medios y fines. A ver, les hago una pregunta. ¿Hasta acá, con el árbol de problemas, alguna duda en particular del árbol de problemas? No, por ahora no. ¿No? Bien, perfecto, entonces. El árbol de objetivos, básicamente, es una versión positiva del árbol de problemas, en donde nos va a permitir identificar las áreas de intervención que se planea en el proyecto. Para elaborarlo se va a partir de todo lo que sean del árbol de problemas, o sea, de esa lluvia de problemas, del diagnóstico, y es necesario revisar cada problema negativo y lo vamos a convertir en un objetivo positivo. De aquí viene el nombre de, en vez de ser árbol de problemas, se llama árbol de objetivo. Sería la versión positiva del árbol de problemas, ¿sí? En donde ahora lo que vamos a ver es que las causas se van a convertir en medios, ¿sí? Y los efectos en fines. Los pasos a seguir son: lo primero es traducir el problema central del árbol de problema en el objetivo central del proyecto, o sea, un estado positivo al que se desea acceder. Fíjense que teníamos, siempre siguiendo el ejemplo anterior, el ejemplo era un problema central, baja productividad. Bueno, entonces, el objetivo central va a ser una alta productividad. La conversión del problema, de problema en objetivo, debe tomar en cuenta su viabilidad, ¿sí? Y se plantea en términos cualitativos para generar una estructura equivalente. Ello no implica desconsiderar que el grado de modificación de la realidad es por definición cuantitativa. O sea, en resumen, lo que tenemos que hacer acá, básicamente, una vez que tenemos el problema central y estamos en el árbol de objetivos, ¿sí? Es traducir, o sea, pasar de un estado negativo a positivo. Por eso esa es una transformación, en este caso, de baja productividad a alta productividad. El punto número 2 serían cambiar todas las condiciones negativas, ¿sí? De las causas del árbol de problema en estados positivos o medios, ¿sí? O sea, recuerden que ya las causas se van a llamar ahora medios en el árbol de objetivos. Entonces, nos debiéramos preguntarnos a través de qué medio es posible alcanzar este fin, y la respuesta debe ser el antónimo de las causas identificadas. O sea, debe ser básicamente lo opuesto a las causas que teníamos del árbol de problemas, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que el resultado obtenido debe presentar la misma estructura causal, ¿sí? Debe seguir los mismos lineamientos y la misma estructura causal que veníamos trabajando con el árbol de problemas, ¿sí? Y cambia el contenido de los bloques, pero no su cantidad ni la forma en que se relacionan, ¿sí? Lo que cambia es el contenido, no cambia la estructura. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo una preguntita. Entonces Sí. siempre se llama medio una vez que a la causa la transformaste en un estado positivo. Bien, bueno. Entonces, medio es cuando vos estás trabajando en el árbol de objetivos, ¿sí? Y vos transformaste lo negativo en positivo en el árbol de objetivos, ¿sí? Esa causa que tenías en el árbol de problema, bueno, vos lo vas a transformar en positivo, en un estado positivo, y eso va a ser un medio que va a estar en el árbol de objetivos. ¿Sí? Joya. Entonces eso haría como dos árboles. No dos árboles, sino como uno Eh, donde tenés las va, causas vas y a uno los tener, medios. claro, ahora después más adelante vamos a ver, tengo ejemplos y todo, pero básicamente vamos a tener un árbol de problema y por otro lado un árbol completo, pero de objetivos,
Ah, buenísimo, perdón que me adelanté. No, Gracias. no, no hay problema, no hay problema. Cualquier duda me preguntan. Dale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, de nada. Y uno es paralelo al otro. Bien, o sea, vos lo que vas, sí, porque vos cuando hiciste primero lo que hay que hacer es el árbol de problema, y una vez que hiciste el árbol de problema, se realiza el árbol de objetivos, ¿sí? Y Y vas a tener, obviamente, y ¿cómo? ataco cada uno de esos, vamos a decir, rectangulitos que formaban por cada Sí, de una de esos, las lo raíces. llamamos No, bloques, sí, esos bloques. esos bloques, yo ataco con el de objetivos, ataco cada uno de esos o no. Claro, o sea, con el árbol de objetivos vamos a ir cambiando cada una de esos bloquecitos que estaban en el árbol de problema y lo vamos a transformar en un estado positivo. Siempre, siempre siguiendo esa estructura que teníamos en el árbol de problema original. Listo, listo, perfecto, Bien, perfecto, gracias. no de nada. Bueno, ahora viene el tema de identificar los parámetros. A ver, ¿qué son los parámetros? Son aquellas causas del problema que no pueden ser modificables por el proyecto en sí, ¿sí? Ya sean por diferentes cuestiones, como por ejemplo condiciones naturales como climáticas, el coeficiente intelectual, o que están diferentes causas o problemas que están fuera del ámbito de acción del proyecto, ya sea el poder legislativo u otra dependencia administrativa. Estos proyectos se van a señalizar en el árbol de objetivos sin modificar el texto del problema. O sea, cuando tengamos que identificar los parámetros, ¿sí? No vamos a modificar el texto, lo vamos a dejar exactamente igual que estaba en el árbol de problemas, ¿sí? Y otra cosa que quiero aclarar es que los parámetros solo se van a señalizar en el árbol de objetivos, ¿sí? Joya. Bueno, bien. Punto 4. Convertir los efectos del árbol de problema en fines. Recuerden, chicos, que los efectos, ¿sí? Era la copa, ¿sí? En el árbol de problema. Bueno, lo vamos a transformar en fines. Al igual que hicimos con las causas, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, a los efectos los vamos a transformar en fines. Entonces, en este ejemplo, yo tenía en este bloque que dice baja rentabilidad, un efecto. Bueno, entonces, en el árbol de objetivos, yo lo que voy a hacer es transformar, ¿sí? En estado positivo a ese efecto, ahora se van a llamar fin, ¿sí? Va a ser un fin que va a ser una alta rentabilidad, ¿sí? Bien. Entonces, el punto número 5, vamos a examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin, ¿sí? Básicamente que tenga esta estructura, ¿sí? Como veníamos trabajando en el árbol de problema. Tiene que tener esa estructura en donde en la copa están los fines, ¿sí? En el tronco va a ser el objetivo central y las raíces van a ser los medios, ¿sí? Entonces, el árbol de objetivos refleja una situación opuesta al de problemas, lo que va a permitir orientar las áreas de intervención que se debe plantear el proyecto. Deben constituir las soluciones reales y factibles de los problemas que le dieron origen. Entonces, una vez que tenemos todo el árbol de objetivos finalizado, vamos a poder, nos va a permitir observar e identificar cuáles van a ser las áreas en las que vamos a poder intervenir en el proyecto en cuestión, en el proyecto en que tengamos. Entonces, las áreas de intervención, con esta labor solo se han identificado las áreas de intervención. Para convertirlas en alternativas, se deben desarrollar en forma detallada, ¿sí? Esto va a requerir, por ejemplo, de hacer un análisis y especificar las inversiones, de la disponibilidad de recursos, de las restricciones en los casos de que haya o no, hacer un análisis en, bueno, a márgenes brutos, presupuestos, estudiar costos y estimar los impactos. Eso es para convertirlas en alternativas. ¿Está? ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, por ahora. No. Bueno, continuamos. Bien, entonces, esta metodología es apta para simples o problemas complejos y se puede emplear tanto ya sea a nivel de una empresa o en proyectos de desarrollo regional. El diagnóstico debe ser participativo, esto es súper importante, ¿sí? O sea, recuerden esto de que cuando arrancó la diapositiva, este tema de esa lluvia de problemas, ¿sí? Uno lo tiene que hacer con los diferentes actores, ¿sí? Los diferentes actores intervinientes, o sea, ya sean los productores, ya sean los técnicos, los trabajadores. Entonces, lo que nos va a permitir es realizar ese diagnóstico. Esta participación genera un proceso de reflexión y compromiso con la búsqueda de soluciones, ¿sí? Bien, Discúlpame entonces, un segundito, sí, Luciano. Esto es, yo quiero remarcar lo que dijiste recién, que es muy importante. En el caso de, por ejemplo, un establecimiento, es interesante justamente empezar la metodología juntando a todo el personal que está en el establecimiento, ya sea el productor, el capataz, el boyero, el tambero, si está el contador, el asesor, el veterinario. Entonces, al poner cada uno desde su punto de vista los problemas, entonces tenemos un abanico de problemas desde distintos puntos de vista. O sea que por ahí mi problema como asesor es uno, y resulta que el boyero que está todos los días haciendo los potreritos para llevar a la hacienda, tiene sus problemas u otro problema. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene esta metodología, que es como es participativa, entonces permite abarcar ampliamente toda la gama de problemas posibles que puede haber en un establecimiento, en el caso de un establecimiento. En otros casos, por ejemplo, las reuniones esa que comentaba Luciano también, en las reuniones de productores o en las reuniones de distinto tipo, la idea es que justamente todos participen viendo desde su punto de vista, valga la redundancia, el problema que ellos ven para después determinar el principal. Sí, Luciano. bueno, perfecto. Bien. Entonces, este es un caso, ¿sí? Una producción intensiva, ¿sí? Es una presentación del caso en estudio. Tenemos básicamente 10 explotaciones agropecuarias de pequeños productores hortícolas, cuya superficie es de 4 hectáreas en promedio, el régimen de tenencia, arrendatarios, y la comercialización en mercados mayoristas del 80% y 20% el mercado es minorista y están en la zona en el partido de Luján. Bien, entonces, la problemática que tienen estos productores son que tienen un alto costo de arrendamiento, que tienen alta competencia, comercializan el 60% de la producción, tienen bajos precios en la producción y a su vez son muy variables, tienen escasos recursos financieros, baja capacidad de negociación, no cuentan con asesoramiento técnico, poco conocimiento sobre las buenas prácticas agrícolas, tienen problemas de enfermedades en los cultivos. A su vez, tienen un nivel tecnológico medio a bajo, la producción es a campo, tienen un bajo nivel tecnológico, altos valores de impuesto, no cuentan con la infraestructura necesaria, mala calidad de los productos que cosechan, altos costos de insumo, alto grado de individualismo y escasa disponibilidad de mano de obra calificada, ¿sí? Entonces, se parte de una serie de problemas, ¿sí? Y lo que hay que hacer ahora es, de esta manera, determinar e identificar de toda esa lluvia de problemas, bueno, cuál es el problema central, ¿sí? En este caso, de cada uno de los problemas que habíamos recién, los acabo de leer, el problema principal, el problema central sería la baja proporción de producción comercializable. Fíjense que, bueno, ahora cuando pasemos al la siguiente diapositiva, el punto número 2 era la identificación de los efectos, ¿sí? Entonces, fíjense,
viendo vamos de los niveles superiores hasta llegar al problema central. Falta de infraestructura y bajo nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una falta de inversión. A su vez, la respuesta está en el bloque que está por debajo. Tengo una baja rentabilidad y esa baja rentabilidad está dada por alta presión impositiva, tengo bajos ingresos, y alto costo de arrendamiento. Todo eso confluye en el problema central, que tengo una baja proporción de producción comercializable. Luego voy a identificar esas causas, ¿sí? Las causas, y vamos a ver, ¿sí? Fíjense las flechas, cómo se interrelacionan entre sí, cada uno de esas causas de este árbol de problemas, en donde tenemos bajos precios, altos costos de insumo, escasa disponibilidad de mano de obra calificada, la baja calidad de los productos cosechados, una fuerte estacionalidad de cosecha, ¿sí? Falta de acceso al financiamiento. Entonces, fíjense cómo tiene una jerarquía, como, básicamente un efecto causal, ¿sí? En donde está la respuesta en el bloque que está por debajo siempre, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, tienen altos costos de insumo. ¿Por qué? Porque tengo baja capacidad de negociación, porque tengo bajo nivel de asociativismo, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá, baja calidad de los productos cosechados, ¿sí? Porque tengo alta incidencia de enfermedades y tiene el bajo conocimiento de las buenas prácticas agrícolas. Eso es debido a que tiene, en este caso, una falta de asesoramiento técnico. ¿Hasta acá alguna pregunta con respecto a las causas? En este ejemplo en particular, en este caso en estudio. Luciana, yo te quería preguntar, Sí, ¿cómo te ayudás, digamos, para identificar cuál es el problema principal bien, de todos sí. los problemas? Bien, vos a medida que, viste, cuando vos tenés esa lluvia de problemas, ¿sí? Que al principio de todo, a ver, Sí, acá. sí, sí. Bien. Entonces, vos cuando vayas teniendo esta lluvia de problemas, lo que tenés que hacer, en este caso, es ir siguiendo, tratar de organizarte. Bueno, ¿cuáles son esas causas? Y a su vez, ¿cómo están conectadas entre sí? Hasta que pueda llegar al problema central. ¿Se entiende? Lo que hay que ser claro y preciso es en cómo vas a identificar ese problema, cada uno de esos problemas, ya sean las causas o los efectos. Si tiene que ser, recuerden las diapositivas anteriores, que tiene que ser preciso, ¿sí? Específico y claro, ¿sí? Que se pueda llegar a entender. A veces vamos a tener la causa o el problema principal identificable muy fácil, pero otras veces vamos a poder tantear. Ustedes pueden decir, che, para mí este es el problema principal, y cuando ustedes acomoden el resto de los problemas que surgieron en la lluvia de problemas, como causa o consecuencia, ustedes se van a dar cuenta. La misma metodología de acomodar en causa-consecuencia les va a terminar dando cuál es el problema central, que es aquel que acumula mayor cantidad de causas y del cual se desprenden mayor cantidad de consecuencias. A veces es por tanteo, porque alguno puede manejar mentalmente muchos datos y decir, me parece que este es y lo prueba. Pero lo más eficiente es agarrar todos esos problemas que surgieron, recortarlos en un papelito cada uno y empezar a ordenarlos sobre la mesa en causa-consecuencia. Este va primero, este lo pongo acá, este es causa de este es consecuencia del otro, y cuando acomodan todo les va a quedar el árbol acomodado automáticamente. O debería. Bien. Bárbaro, gracias. ¿Alguna otra duda que quieran consultar? Ustedes fíjense que las causas, lo que son las raíces del árbol, no hay ninguna causa que haya sorteado el tronco, digamos.
En un árbol nosotros de la raíz no vamos directo a la copa, ¿sí? Pasan todos por el tronco. Y en este caso también, fíjese que toda la cantidad de causas, ¿sí?, pasan sí o sí por el tronco, sí o sí por el tronco. Y del tronco, todos los efectos nacen del tronco. Entonces, sí o sí es el principal. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna duda que haya quedado? Yo pero es de este caso específico, y era una que me quedó como boyando. En un momento Sí. algo de las problemáticas decía la producción a campo. O sea, ¿eso es por el hecho de que son hortícolas o porque era una Claro, problemática? bien, para esto está, acá me decís, Sí, cuando, esa. bien, básicamente sí, se refiere a que al no tener, vos fíjate que, mirá, no tenés bajo nivel tecnológico, ¿sí? Nivel tecnológico medio a campo, producción a campo. ¿Qué quiere decir? Que no tenés, en este caso, ningún tipo de invernáculo, ¿sí? Entonces, eso hace también hincapié a que vas a tener estacionalidad en la cosecha, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, sí, buenísimo. Claro, el Mayores invernáculo riesgos. podría hacer que, por Exacto, ejemplo, pueda producir más los riesgos cantidad. Claro. climáticos, ¿sí? Vas a depender del clima, básicamente, ¿sí? En cambio, vos en un invernáculo lo manejás vos. ¿Sí? Joya, ¿Queda más ahora o sí. menos claro el ejemplo? Sí, sí, ahora Esta sí. situación. Bien. Gracias. Bien, entonces, sí. Ah, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Y de esta manera, fíjense cómo me queda construido el árbol de problemas, ¿sí? De este caso en estudio. Entonces, fíjense que en la parte superior, en la copa, ¿sí? Como ven cada uno, en este caso la falta de infraestructura, la falta de inversión, el bajo nivel tecnológico, todo esto es debido a que tengo una baja rentabilidad. La baja rentabilidad, ¿por qué? Porque tenía una alta presión impositiva, bajos ingresos y alto costo de arrendamiento, y todo eso deriva de el tronco, ¿sí? El tronco que es el problema central, que es la baja proporción de producción comercializable, ¿sí? Y luego, obviamente, que están lo que explicaba recién, el tema de las causas, ¿sí? De las raíces de este árbol, ¿sí? Entonces, a ver, para que vaya quedando claro, fíjense que en cada bloque hay un problema, no hay dos ni tres problemas, ¿sí? Cada uno de esos bloques tiene su propio problema. Entonces, de esa manera se va construyendo. Y esta sería el árbol de objetivos, ¿sí? En donde acuérdense que el árbol de objetivos era vos transformabas, ¿sí? De un estado negativo a un estado positivo, en donde fíjense que ahora tengo alta infraestructura, ¿sí? Alta inversión, alta rentabilidad, alto nivel tecnológico, altos ingresos, alta proporción de producción comercializable, bajo costo de arrendamiento, y de esa manera, fíjense acá que está marcado las áreas de intervención, ¿sí? Recuerden que en el área de objetivo, ¿sí? Vos podías marcar las áreas de intervención, que es a donde vos podés intervenir para que se mejore, en este caso, tu producción, en este caso la producción hortícola. No sé si queda alguna duda de esto, falta todavía, pero quiero preguntarle si de esta situación puntual hay alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte, no. Bueno, entonces, este es básicamente el árbol de objetivos. Recuerden, es la versión positiva, ¿sí? Del árbol de problemas. Bien, pasamos a otro caso. Presentación del caso en estudio, ¿sí? Acá tenemos una producción ganadera, ¿sí? Sistema de cría invernada, está ubicado en el partido de Suipacha, el régimen de tenencia es propiedad familiar, la superficie total es de 110 hectáreas, y las razas que tiene son de Aberdeen Angus y Hereford.
Bueno, ahora, ¿sí? Esta sería la situación actual, ¿sí? La situación actual que tiene en este caso, que sería la falta de asesoramiento técnico, la dependencia del contratista, tiene criterio erróneo de fertilización, no realiza análisis de suelo, baja ganancia de peso de invernada, bajo potencial de rendimiento, bajo precio de producto obtenido, no cuenta con maquinaria propia, baja rentabilidad, baja persistencia de pasturas, tiene una invernada larga, falta de fertilización en pastura y tiene deficiente manejo fitosanitario. Entonces, esto básicamente sería la lluvia de problemas, ¿sí? Entonces, yo ahora, como les propongo realizar, tengo unos minutitos, Cristian, para que hagan ellos, para que puedan identificar, por ejemplo, el problema central, si te parece. Y O, Gastón, ¿qué te parece a o, vos? Porque vos sos el que da o- el tema siguiente. ¿10 minutos Sí, están? sí, Sí. ¿Sí? sí, sí. Bueno, entonces yo les propongo realizar el siguiente ejercicio. A ver, tienen ustedes esta situación actual, estos problemas, ¿sí? Y a ver si pueden llegar a identificar el problema central. ¿Se animan? El problema central. Y ahora lo corregimos, obviamente. En base a estos problemas, a ver si pueden identificar el problema central. Eh, Vayan viendo de todos los problemas que están en la lista las relaciones causa-efecto, ¿sí? Pregúntense los por qué y fíjense cuáles son Tal cual. el problema que resuelven los por qué. Una pregunta, ¿cómo se hace cuando más de una opción, por ejemplo? Por Eh, ahí analizás dos, por ejemplo, co- y pensás cuál de los dos puede ser, ¿cómo los elegís? eh, ¿Cómo más de una? Pará, no entendí la pregunta, perdón. Claro, dos posibles, digamos, problemas centrales. Ah, y ¿Cómo haces para seleccionar? tratá de lo que te dijo Gastón hace un ratito, de lo que dijo, perdón, Gastón hace un rato, de este tema de ir tratando de desglosar, ¿sí? Entre efectos y causas. Y el mismo problema te va a llevar, el, la misma estructura causal te va a llevar al problema central, Ok, gracias. ¿no? De nada.
¿Ya se puede tirar alguna o no? Sí, no hay problema. Así vamos avanzando. Sí, sí. Yo lo que pensaba es que el problema principal puede ser la falta del asesoramiento técnico, que no sé si está correcto, pero en consecuencia al tener eso principalmente arrastra todos los demás problemas. Como por ejemplo, si no tiene un asesoramiento técnico no realiza un análisis de suelo, no sabe un buen manejo de las pasturas, y algo así pensaba, pero no sé, lo tiro. Claro. Esa sería una causa. ¿Sí? Esa sería una causa dentro de... Y para mí el problema central sería la baja rentabilidad, porque es algo que todo confluye hacia eso y a la vez es algo que se puede modificar. Para mí eso es también la baja rentabilidad en la causa. El problema Sí, yo principal también. Sí, es para mí el también. bajo precio del producto De producto obtenido. obtenido. Claro, porque vos si tenés mayor rentabilidad, podés con la plata asesorarte con un técnico que te va a asesorar para la fertilización de pastura, para el manejo fitosanitario y demás. Y así mejorar la pastura. Bueno, vamos a despejar las dudas entonces, ¿sí? ¿Les parece? Lo vamos a mostrar, así avanzamos un poquito porque tiene que seguir Gastón, pero lo avanzamos, a ver, y se los explico, no hay problema. Bien, entonces, fíjense que en este caso, ahora vamos a ver el por qué, ¿sí? Seleccioné la identificación del problema central, el bajo potencial de rendimiento. Si yo tenía toda esta lluvia de problemas, identifiqué el bajo potencial de rendimiento. Ustedes me decían la baja rentabilidad, ¿sí? La baja rentabilidad vendría a ser, ¿sí? Estaría en la copa, ¿sí? De ese árbol, ya que la baja rentabilidad es ocasionada porque tengo un bajo precio del producto obtenido. Y ese precio de bajo producto obtenido, ¿sí? A su vez está íntimamente relacionado con el bajo potencial de rendimiento del problema Luciano, central. Sí, eh, sí, te si escucho. bien la baja rentabilidad siempre es una consecuencia final, la metodología pareciera que fuese algo lineal, ¿no? Porque es cierto también lo que decían los chicos, que la baja rentabilidad no te permite o realizar inversiones o contratar no lo piensen como algo lineal, porque esto en realidad es circular y evolutivo. Entonces, parte de lo que decían es cierto, pero la baja rentabilidad nunca puede ser un problema central, porque la rentabilidad siempre es consecuencia de los niveles productivos, de los precios y de otras cuestiones. Bien, gracias por la aclaración, Gastón. Bien. Bien, acá. Entonces, la identificación de las causas y sus interrelaciones, fíjense que teníamos, bueno, deficiente manejo fitosanitario, falta de maquinaria, la dependencia de contratista, falta de asesoramiento técnico, falta de criterio de fertilización, la falta de análisis de suelo, una invernada larga, baja ganancia de peso de invernada, baja persistencia de pasturas y falta de fertilización en pasturas. Y me quedaría de esta manera, en este caso en estudio, en particular, de esta manera el árbol de problemas. Y una vez que, acuérdense que construyo el árbol de problemas, ¿sí? Tengo que construir el árbol de objetivos, ¿sí? En donde recuerden que voy a poner, ¿sí? Aquella condición que estaba negativo en estado positivo. Para eso, lo que tengo que hacer es cambiar acá, respetando siempre en este caso cada uno de los bloques. Bueno, alta rentabilidad, alto precio del producto obtenido, alto potencial de rendimiento, invernada corta, ¿sí? Alta ganancia de peso de invernada, alta persistencia de pasturas,
fertilización en pasturas, asesoramiento técnico, bueno, y lo mismo acá, el correcto criterio de fertilización, realiza, ¿sí?, análisis de suelo, eficiente manejo fitosanitario y maquinaria propia. Y acá terminaría entonces el tema de los casos en estudio. No sé si quedó alguna duda, algo que quieran preguntar. Yo te hago un pequeño comentario. Sí. Si bien esto, como dijo Luciano al principio, es una herramienta de apoyo y de diagnóstico, obviamente todas las áreas de intervención son posibles de intervenir. Pero no, en la realidad después nosotros tenemos recursos limitados y capacidades limitadas, por lo cual una vez que tenemos todo el diagnóstico y todas las áreas de intervención, viene la decisión de dónde poder poner los recursos con los cuales contamos, porque la idea es poder intervenir. Si podemos intervenir en todas las áreas de intervención, perfecto, pero nosotros tenemos que encontrar con el resultado de estas herramientas dónde es el punto donde podemos intervenir y va a causar mayor efecto. No es que después en la realidad vamos a intervenir en todas las problemáticas que tiene el campo. Si no, sería muy fácil. El tema es que siempre tenemos recursos limitados y tenemos que ir encontrando dónde ir haciendo esos pequeños cambios que nos permite la realidad para poder ir mejorando este árbol. Claro, hay algunas intervenciones que logran un efecto dominó, ¿no? Pero otras no. Por ejemplo, qué sé yo, fertilización de pasturas y alta persistencia de pasturas. Y sí, obviamente que si nosotros logramos fertilizar por un efecto de causa-efecto, valga la redundancia, la persistencia de la pastura va a ser mayor. O sea que lo que dice Gastón es cierto, digamos, en algunas hay un efecto dominó prácticamente automático si se hacen las cosas bien y si son condiciones normales ambientales en este caso. Y en otras no, en otras hay que ver dónde tengo que decidir dónde pongo los recursos como para llegar más rápidamente a cumplir con el objetivo, ¿no? Sí, y las mejoras son siempre en el tiempo, no son inmediatas, entonces tal vez no hay recursos, obviamente si tiene baja rentabilidad el campo, comprar maquinaria propia va a ser algo imposible. Realizar análisis de suelo a veces es algo engorroso, no se sabe dónde, pero tal vez se puede decir, che, y si a la invernada le hacemos una suplementación y hacemos una prueba. Entonces, uno va probando con los pocos recursos que tiene dónde puede causar el mayor efecto dominó. O suplementación o comprar rollo, lo que sea, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna duda, ¿quedó? ¿Alguna opinión? ¿Alguno tiene alguna variante al árbol o supone que habría que verlo? Yo no sé si voy a hacer un comentario mal por ahí, pero Dale. para entenderlo. Con el correcto criterio de fertilización, ¿no podría estar relacionado también con la fertilización de pasturas? Tal cual. Sí. Es así. Ah, buenísimo. Ahí tranquilamente puede haber una flechita y de vuelta entre puede los dos, haber, ¿no? puede haber una flecha tranquilamente, ¿sí? Una interrelación, recuerden eso, ¿sí? Está bien la acotación. Ah, genial, gracias. Sí. Recuerden teoría general de sistemas, cuanto mayor podamos definir las interrelaciones de los componentes del sistema, que a veces pueden ser subsistemas, pero que tienen relaciones entre sí, entonces ahí vamos a encontrar los lugares donde intervenir y que causen mayor impacto en el sistema, impacto positivo. Bueno, si no hay más
más acotaciones al tema de Luciano. Gracias, Luciano. No, de nada. Dejo de compartir entonces. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. gracias a vos. Bueno, vamos ahí. Dale, Gastón. Sí. En cualquier momento se va a ver. Ahí llegó. Bien. Bueno, en esto que nos queda de la clase vamos a ver la segunda herramienta de diagnóstico que vamos a utilizar en el trabajo práctico, que se llama matriz FODA. Tal vez alguno la haya escuchado, haya leído alguna vez algo. FODA son las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta matriz lo que hace es un diagnóstico, un estudio del ambiente donde se desenvuelve la empresa o el sistema en estudio. Fíjense, olvídense de los globitos que diga ahí, que alguno se anime, abra el micrófono y describa un poco la imagen que estamos viendo. Que es una foto, ¿no? Una foto. Bueno, no se anima. ¿Personas escalando una montaña? Bien. ¿Y qué más describamos? Que están Sí, que lo todos que le pasa al unidos. primero va a ser consecuencia para los demás, para los otros. Bien. Parecen tener viento en contra. Bien, ¿y qué preguntas surgen? Por ejemplo, ¿cómo llegan ahí estos 3 escaladores? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Decidieron subir? ¿Hasta dónde van a subir? Y se supone que quieren subir a la cumbre. Bien. La cumbre sería el objetivo. Claro. Y que a su vez yo por lo que veo van todos juntos, o sea, en el mismo sentido. Si ves medio rápido, están equipados con mochilas, lo adecuado para hacer la subida. A un pantallazo rápido, ¿no? No sé si son verdaderamente los elementos necesarios. Pero tienen mochila, el bastón, las botas y demás. Están unidos por una soga. Bien, por lo cual demuestra que hubo un preparamiento previo. Claro, una organización para la expedición, digamos. Una organización. Fíjense, del lado derecho, ahí ¿qué se ve? El precipicio, la caída. Bien. O algo más oscuro, digamos. Riesgos, un peligro. Bien, más o menos fueron saliendo todas las cosas todos los conceptos que vamos a utilizar en esta matriz FODA. Bueno, repasando un poquito rápido, nosotros en las clases pasadas vimos conceptos de administración, y dentro del proceso de administración, los que nos interesan es el proceso de planeamiento, que lo podemos resumir o esquematizar en ese cuadro que vemos ahí, que lo vimos en las clases pasadas, que esto, acuérdense, memorícenlo, entiéndanlo, porque tiene una lógica, tiene un criterio, que una vez que lo entienden, después pueden dibujarlo y explicarlo y llevarlo adelante mucho más fácil. Entonces, nosotros estamos en el momento, fíjense que los escaladores tuvieron un momento de planeamiento. El planeamiento, recuerden que necesita como producto, como insumo, mejor dicho, como insumo, un objetivo. Sin un objetivo no hay planeamiento posible. Entonces,
Una vez que esos 3 escaladores decidieron escalar y llegar a la cima de la montaña, hicieron todo un proceso de planeamiento donde analizaron cuáles eran las variables climáticas, cuáles eran los caminos posibles para subir a la montaña. Siempre para realizar un planeamiento sí o sí tiene que haber diferentes oportunidades o diferentes caminos para llegar al objetivo. Y una vez que tuvieron todos esos datos, tomaron la decisión de subir. Recolectaron todos los materiales necesarios, dibujaron el camino a trazar, definieron quién iba primero, quién se aseguraba a quién llevaba cada cosa, y lo ejecutaron. En la ejecución pueden aparecer, está el entorno, el entorno que recién vimos acá que ellos pudieron haber decidido una época del año donde no haya vientos dominantes, donde no haya tormenta, pero en el camino pueden encontrarse con variabilidades no contempladas o imposibles de manejar, como ya vimos recién en Árbol de Problema, que hay variables que están fuera del control del productor, en este caso de los escaladores, y bueno, los enganchamos en el medio de la ejecución, pero después ellos se sentarán, evaluarán los resultados, harán un control de todo lo que sucedió y un análisis para la próxima escalada. Pero volviendo al trabajo, más allá del ejemplo ese, nosotros estas herramientas de diagnóstica las estamos utilizando en un momento preciso del proceso de planeamiento, que es en el momento donde hacemos análisis del ambiente, tanto externo como interno del sistema en estudio, de la empresa, de la región, de los que estemos analizando. ¿Se acuerdan que en teoría general de sistemas vimos que el ambiente podíamos dividirlo, bueno, en el ambiente interno, o sea, de las fronteras virtuales o reales del sistema en estudio hacia adentro, y de esa frontera hacia afuera. Entonces nosotros ahora nos vamos a enfocar en este análisis de los dos ambientes. Por lo cual es fundamental para poder empezar a realizar una matriz FODA, es fundamental definir correctamente los límites del sistema en estudio. Poder definirlos concretamente y claramente para entender después qué queda fuera de esos límites y qué queda dentro. Por lo cual vamos a ver un poquito qué son estas 4 palabras, estos 4 conceptos. Por un lado, tenemos dentro del ambiente interno de la empresa, vamos a tener que definir y considerar cuáles son, dentro de las particularidades del sistema, qué aspectos son fortalezas y qué aspectos pueden funcionar como debilidades del sistema. Y acá hay que ser claro, hay que ser honesto, no hay que esconder los problemas bajo la alfombra, porque todo es mejorable y hay que conocer la realidad del sistema en estudio, aunque después podamos o no modificar eso. Entonces las fortalezas son todas las cuestiones internas de la empresa que son favorables, que tienen un buen desempeño y que aumentan la competitividad, la calidad o cualquier otro parámetro, indicador importante para la producción. Por la negativa, las debilidades es lo contrario, son deficiencias internas de la empresa que disminuyen la competitividad, la calidad o cualquier otro parámetro. Eso por el lado interno de la empresa. Por el lado externo, lo que vamos a tener que fijarnos y encontrar y poder discernir son las oportunidades que nos presenta el ambiente externo y cuáles son los riesgos o las amenazas del ambiente hacia la empresa y las actividades o el sistema en estudio. Entonces, las oportunidades son
aspectos externos a la empresa que favorecen el desarrollo, el crecimiento y la actividad si fuesen aprovechados por la empresa. Y los riesgos son lo mismo, son asuntos externos a la empresa que podrían perjudicar el desarrollo de la misma si no los tenemos en cuenta y nos agarran con la guardia baja, digamos. Para poder definir también esta herramienta y poder construirla y avanzar en el planeamiento, dijimos que necesitamos tener objetivos. Sin objetivos no podemos arrancar ningún planeamiento, ni desarrollar ninguna de estas herramientas. Los objetivos son sumamente importantes, hay que explicitarlos. A veces empresas que tienen muchos años de desarrollo o de trabajo, y muchas veces no hay un planeamiento explicitado de lo que se hace, sino que se hace por acostumbramiento, por repetición. Entonces, nosotros tenemos que poder tener esos objetivos explicitados. Y estos objetivos orientan, son parte de los criterios que van a orientar las decisiones en las alternativas de uso de los recursos disponibles. Una cuestión importante de los objetivos es que tienen que ser realistas, cuantificables y consistentes. ¿Se acuerdan que en la clase de teoría del planeamiento vimos que las empresas van a tener dos tipos de objetivos? Algunos de optimización y otros de limitación. Acuérdense que podíamos tener de optimización solo un objetivo y después teníamos otros objetivos o subobjetivos que nos imponían límites, pero que podíamos tener varios que atiendan objetivos a la dimensión económica, a la dimensión productiva, a la dimensión social de trabajo, pero siempre en función del objetivo de optimización. Y en esta revisión de los objetivos realistas, bueno, no hace falta detallar demasiado. Objetivo realista es que estén dentro de las posibilidades de concreción de ese objetivo, ¿no? Si yo pongo como objetivo, si hago maíz y me pongo de objetivo aumentar el rendimiento del maíz a 30 toneladas por hectárea, bueno, ese objetivo no sería realista. Imposible de llegar a ese rendimiento. Por lo cual los objetivos tienen que ser realistas, tienen que estar dentro de las posibilidades de concreción. Cuantificables es que podamos tener o construir algún indicador, algún índice que podamos medir. Si no podemos medir, es muy difícil cambiar. Y que sean consistentes. Y esto es muy importante. Consistente significa de que la realización de un objetivo no me permita avanzar en la concreción de los otros objetivos y en la concreción del objetivo de optimización. Muchas veces podemos llegar a plantear objetivos intermedios o objetivos que no son consistentes entre sí y que nos van a impedir, no van a lograr, el planeamiento va a estar mal enfocado y vamos a estar realizando acciones disonantes que en vez de favorecer la concreción del objetivo máximo nos van a llevar a puntos diferentes. Y cuando tenemos objetivos que no son consistentes, esto se llama que la empresa está siguiendo políticas anticomerciales. Cuando ustedes escuchen sobre políticas anticomerciales, estamos hablando de que la empresa está tomando acciones que no son consistentes entre sí y que no van a lograr el objetivo propuesto. Ahí puse 3 o 4 ejemplos de lo que podrían ser objetivos no consistentes, como proponerse lograr altos márgenes de utilidad
y a la vez alta participación de mercado. Esto es imposible de lograr, que la empresa tenga una alta participación de mercado y a la vez altos márgenes de utilidad por producto vendido. Penetrar en mercados existentes y además desarrollar nuevos mercados. Esto también nos va a hacer enfocar los recursos disponibles en dos objetivos que no son congruentes. Plantear que el desarrollo de la empresa tenga un alto crecimiento o una alta velocidad de crecimiento y a la vez una alta estabilidad. Esto es imposible de lograr. Sabemos que para tener un alto crecimiento necesitamos que los procesos y todo lo que se desarrolle en la empresa esté en funcionamiento y en constante desarrollo, por lo cual eso nos disminuye la estabilidad de la empresa. Vamos a tener que hacer inversiones y entonces los riesgos aumentan. Y otro ejemplo es querer tener mayores ventas a menores costos. Tal vez esto en el ámbito agropecuario no sea complicado de entender, pero porque generalmente se vende toda la producción, por lo menos la extensiva, todo lo que uno produce se vende. Pero bueno, eran algunos ejemplos para poder entender lo que son objetivos no consistentes. Vamos a ver un poquito la cuestión del ambiente externo, donde tenemos que poder conocer este ambiente externo dentro del sector industrial o sector productivo donde nos movemos, y poder entender en ese mundo en particular qué puede afectarnos, y qué cuestiones tengo que estar encima para estar observando qué es lo que está pasando en el ambiente externo para poder definir y encontrar qué oportunidades existen y qué riesgos existen. Entonces, ahí vamos a tener que observar indicadores de las fuerzas macroambientales, como cuestiones de consumo, demográficas, la cuestión económica, cómo se va desarrollando, el desarrollo tecnológico que impacte en la actividad, qué cuestiones políticas o de legislaciones se van avanzando, se van modificando, que nos limitan o nos permitan mejorar o tener que adoptar nuevas tecnologías productivas para seguir produciendo. Y después tenemos los actores microambientales, que son del ambiente más cercano, como qué está pasando con nuestros clientes, quiénes son competidores, quiénes son nuestros proveedores, qué canales de distribución existen actualmente para nuestro producto, y canales de comercialización. Después vamos a tener que jerarquizar toda esa información del ambiente externo para, a partir de esa jerarquización, poder definir y buscar estas tendencias que van a ir separando estas cuestiones en oportunidades o amenazas. Y esa va a ser la cuestión más sensible, poder descubrir cuáles son las oportunidades y riesgos que nos presenta el ambiente o la realidad. Y acá siempre hay que ser innovador y tener la cabeza bien abierta para poder encontrar estas oportunidades y riesgos, a veces las obvias y las no tanto, las no tan obvias, que ahí es donde se van a encontrar las oportunidades más interesantes y también los riesgos más complicados. A veces sabemos que el golpe viene por lugares que uno nunca contempló, digamos. Bueno, una oportunidad es un campo atractivo para la acción de la empresa en la cual vamos a disfrutar de una ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva puede darse por las cuestiones intrínsecas a la empresa,
pero también pueden darse por alguna cuestión que podamos aprovechar y convertir ese desenvolvimiento en la realidad en una oportunidad. A veces podemos estar viendo algo como un riesgo, pero tal vez mirándolo diferente y preparándonos, ese riesgo se puede convertir en una oportunidad. Y así es como Cao Cao, un filósofo y general chino de hace como 5 milenios atrás, decía que hay que medir los riesgos implícitos en las ventajas como las ventajas implícitas en los riesgos. Y esto, el cuento de la liebre y la tortuga, lo pone muy simple. La liebre, sabiendo que corría y que era mucho más ágil que la tortuga, se durmió en los laureles, y el otro despacito, despacito, le ganó la carrera. Tal vez son ejemplos muy infantiles, pero bueno, después hay que poder llevar eso a otras cuestiones más difíciles. Siempre en las ventajas hay riesgos implícitos y siempre hay ventajas implícitas en los riesgos. Por eso también sabemos que a nivel económico, a mayor riesgo, si uno va a tomar ese riesgo, espera recibir mayores ventajas, ¿no? Mayores rentabilidades o mayores ganancias. Bueno, una vez que nosotros tenemos diferentes oportunidades que vimos en el ambiente externo, lo que podemos y lo que tenemos que hacer es jerarquizarlo, y para eso hay un montón de maneras. Esta es una, utilizar esta matriz, donde en un eje tenemos nivel de atracción para la empresa de esa oportunidad, y en otra matriz tenemos la probabilidad de éxito nuestra en esa oportunidad. Nosotros las oportunidades las vamos a evaluar objetivamente, y vamos a decir, esta es una oportunidad, esta es otra, pero después la probabilidad de éxito tiene que ver ya con cuestiones subjetivas de la empresa o propias de la empresa, que van a ser, van a darnos una probabilidad de éxito si queremos aprovechar esa oportunidad. Y acá tenemos que ser claros y honestos para poder definir cuál es la situación acorde y poder definir si tenemos una probabilidad de éxito alta o baja. Entonces, vamos a ir acomodando en estos cuadrantes. Espera que no me aparece el cursor, ahí está. Entonces, aquellas oportunidades que sean de un nivel de atracción alto para la empresa y que tengamos alta probabilidad de éxito, vamos a colocarla en este cuadrante. Las que tengamos baja probabilidad de éxito, las vamos a poner en este cuadrante de acá. Y abajo nos van a quedar las oportunidades que tengan un bajo nivel de atracción y una alta probabilidad de éxito a la izquierda, y un bajo nivel de atracción y baja probabilidad de éxito en el cuadrante inferior derecho. Entonces, fíjense, una vez acomodada todas las oportunidades, nosotros vamos a concentrarnos en las que queden en el cuadrante superior izquierdo, porque son aquellas que con menor esfuerzo vamos a poder aprovechar. Pero a la vez vamos a tener que monitorear las probabilidades de éxito que nos hayan quedado en el cuadrante de baja probabilidad de éxito, porque tal vez con algún reacomodamiento interno o con la adopción de nuevas capacidades o capacitándonos, trabajando con el personal, tal vez podemos convertir a esa baja probabilidad de éxito en una alta probabilidad y poder conseguir los beneficios de esta oportunidad. Y las que queden abajo, las que tengan baja probabilidad de éxito y bajo nivel de atracción, prácticamente no las vamos a tener en cuenta,
porque son insignificantes, nos producirían una modificación insignificante en el sistema en estudio o en la empresa, pero tienen que estar ahí, las tenemos que observar. Y las que queden con una alta probabilidad de éxito y un nivel de atracción bajo, también vamos a tener que monitorearlas, porque tal vez hay un nuevo desenvolvimiento en la realidad que haga que el nivel de atracción pase de bajo a alto, y ahí sería muy fácil poder aprovecharla. ¿Se entiende más o menos el cuadrito para qué sirve y cómo utilizarlo? Esto después uno lo puede hacer mentalmente, pero de esta manera, con una matriz, nos permite organizar, sobre todo cuando trabajamos con muchas cuestiones y muchas variables a la misma vez. Bueno, por otro lado, en el ambiente externo vamos a tener también todos los riesgos y amenazas que nos plantea el entorno. Y estos son retos planteados por una tendencia o un desarrollo desfavorable en el ambiente que conduciría, en ausencia de una acción contraria, la erosión de la posición de la empresa. Esto quiere decir que la posición actual de la empresa frente a un riesgo o amenaza que se desarrolle en la realidad va a terminar en un estadio posterior peor que como lo arrancó. Y para lo que son amenazas y riesgos, vamos a utilizar una matriz similar a la anterior, pero en vez de con el nivel de atracción, vamos a colocar nivel de gravedad en cuanto al daño a la empresa, ¿no? Si es bajo o es alto, y la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, de esa amenaza. También si es alto o bajo. Y acá lo mismo, nos van a quedar 4 cuadrantes. Vamos a tener que aquellos cuadrantes que queden en la gravedad alta, vamos a tener los que tengan probabilidad de ocurrencia alta, un plan de contingencia y prevención, y aquellos que tengan una probabilidad de ocurrencia baja, vamos a tener que tener indicadores y estar con un monitoreo constante, y si podemos armar planes de prevención, mejor todavía. Y aquellos problemas que causen una gravedad baja, pero con una probabilidad de ocurrencia, vamos a tener que monitorear constantemente lo mismo, pero como la gravedad es alta, generalmente los planes de contingencia necesitan recursos, y a veces no nos vamos a poder dedicar a tener un plan de contingencia, porque decimos, bueno, si este riesgo o esta amenaza se sucede una vez cada 20 años o una vez cada 10 años, tal vez no se justifique tener un plan de contingencia para ese tipo de ocurrencias. Y los que estén los riesgos con una baja gravedad para la empresa y una baja ocurrencia, directamente los vamos a ignorar por ser riesgos insignificantes o por producir resultados insignificantes. Cuando logramos explicitar y definir cuáles son las oportunidades en el sector industrial que nos desenvolvemos, pero no solo, porque hay que tener también siempre todas las variables, y todo lo que uno pueda estar al tanto va a ayudar. Pero una vez que tenemos las oportunidades y los riesgos, vamos a poder definir en qué tipo de mercado o qué tipo de negocio estamos llevando. Y acá podemos definir 4 grandes tipos de negocios o de mercados. El mercado ideal, mercados especulativos, mercados maduros y mercados conflictivos. Esto nos va a ayudar a poder prepararnos y saber en qué territorio nos estamos moviendo. Un mercado ideal es aquel que tiene grandes oportunidades para los jugadores
y poco o ningún riesgo de significancia. Después, un mercado especulativo es aquel en el que hay altas oportunidades, pero también hay altos riesgos, riesgos de importancia. Un mercado maduro es aquel sector industrial donde existen bajas oportunidades para innovar o para aprovechar, pero también hay bajos riesgos de consideración, por lo cual es un mercado estable. Tal vez el nivel de ganancia pueda ser bajo, pero es estable. Y después tenemos los mercados conflictivos, donde hay bajas oportunidades y altos riesgos. Esto nos da un pantallazo de en qué mercado o en qué sector industrial estamos realizando actividades. Por lo cual, en el ambiente externo, lo que vamos a tener que hacer es un listado completo, o lo más detallado posible en base a la información disponible, es de qué oportunidades y qué riesgos nos presenta el ambiente. Y luego entramos al ambiente interno, donde vamos a tener que poder encontrar cuáles son las fortalezas de la empresa agropecuaria o del sistema en estudio. Conocer las fortalezas nos va a permitir después poder entender con el árbol de soluciones y el árbol de problemas, es donde vamos a poder emplear todas las fortalezas que tengamos contra lo que sea más vulnerable. Y vulnerable en este caso sería poder enfocarnos en aquel concepto, en aquel nivel de intervención, donde haciendo algo ahí, sistemáticamente se producen mayores impactos positivos en el sistema. Y acá uno se puede hacer un montón de preguntas, porque las cosas están interrelacionadas entre lo externo y lo interno, y entonces para poder definir oportunidades o riesgos en el ambiente externo, también tengo que poder pensar si tengo las habilidades para poder tener éxito en las oportunidades que veo, o al contrario, limito la selección de oportunidades a las fortalezas que actualmente tengo, pero también poder definir qué fuerza o qué nueva fortaleza tengo que desarrollar para en un futuro cercano poder atacar mejores oportunidades. Fíjense cómo no son compartimientos estancos. Una cosa tiene que ver también con la otra. Y en cuanto a estas dos cuestiones de fortaleza y debilidad, lo que tenemos que hacer es tener una evaluación objetiva y periódica de estos factores internos. Recordemos, para lo cual vamos a tener que comprender muy bien el sistema en estudio, a la empresa, cuál es su estructura, como lo vimos en la clase de teoría general de sistema, de que tenemos subsistemas que se apoyan unos a otros y que se relacionan, que hay procesos, que hay objetivos. Entonces, acá vamos a tener que abarcar y analizar sector por sector de la empresa, y a veces en la empresa agropecuaria, el dueño es a la vez dueño, administrador, trabajador, toma las decisiones, se encarga, por más de que sea así como se lleva adelante la empresa, nosotros tenemos que pensar sector por sector. Bueno, la producción, la logística, aunque lo haga después una misma persona, porque entonces vamos a poder entrar en los detalles y conocer cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades. Y obviamente, en todos estos factores, jerarquizarlos para poder comprender la importancia relativa de estos factores, para después poder comprender la importancia relativa de las oportunidades y las amenazas específicas. Y acá vamos también a desarrollar un cuadrito
donde nos permita ir evaluando cada cuestión y decir, bueno, esta cuestión es una fortaleza, esto es una debilidad, esto es una fortaleza, pero no tanto. Entonces, tenemos que ir jerarquizando. Y esto es un cuadro ejemplo de cómo se puede hacer, donde podemos poner una columna con todos los subsistemas y todas las partes intervinientes en la empresa, en el sistema, detallando cada cosa que se realiza, cada proceso que se realiza, para después poder definir, según el desempeño y según la información que observamos, y que esto también se puede hacer, se puede no, esto también tiene que hacerse de manera participativa, como Luciano mencionó en el árbol de problemas, dándole intervención a la mayor cantidad de participantes posibles, y en este caso también podemos invitar o a clientes o a proveedores que nos den su punto de vista, que se relacionan con nosotros. Entonces tal vez un mismo problema tenga dos visiones diferentes, si la ve alguien desde adentro del sistema que si lo ve desde afuera. Entonces, y acá vamos a tener que ir definiendo si tal situación, si tal proceso, si tal subsistema se comporta como una fuerza principal, o sea, como una fortaleza, si es una fortaleza menor, si es algo que no es ni bueno ni malo, pero que no molesta, o si es una vulnerabilidad, digamos, una debilidad. Cuanto más honestos y claros seamos en esta cuestión, mejor vamos a poder definir, mejor vamos a poder diagnosticar y vamos a poder tomar mejores decisiones o proponer caminos alternativos para cumplir los objetivos. Y esta columna acá de importancia tiene que ver con poder analizar una oportunidad específica en relación a nuestro ambiente interno. Entonces, esa columna de importancia se utiliza para tomar una oportunidad y ver cada cuestión interna de la empresa, cómo se relaciona con respecto a lograr aprovechar esa oportunidad. Entonces, este nivel de importancia va a estar relacionado a la fortaleza o debilidad específica interna, pero en relación a una oportunidad o a un riesgo externo. Entonces, un ejemplo, una vez que yo tengo todo detallado acá, ¿no? El nivel tecnológico, quienes actúan, fíjense que acá está dividido la parte comercial, la parte de finanzas, la parte de producción. Entonces, si yo quiero evaluar una oportunidad interesante, se abre un mercado nuevo en el exterior para colocar, no sé, producción ovina de la provincia de Buenos Aires o de Argentina, y ustedes están trabajando en un campo de producción ovina. Entonces, para poder evaluar esa oportunidad que se da para poder exportar, ustedes tienen que evaluar cada eslabón interno del sistema para ver cómo se comporta con respecto a esa oportunidad. Entonces, van a empezar por volúmenes, ¿no? Entonces, ¿tenemos el volumen productivo como para proponer una exportación? Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, esa debilidad de no tener el volumen puede hacerlos trabajar en pensar en asociarse con otros trabajadores, con otras producciones, para en un futuro cercano lograr el volumen. Ahora, puede ser que ustedes tengan la fortaleza de decir, sí, podemos bancar una exportación anual de tantas toneladas de carne ovina, y en algún momento vamos a llegar a los controles y las necesidades sanitarias. Entonces tal vez
hoy en día el campo de ustedes, la cuestión sanitaria, sea una cuestión neutral o riesgosa, digamos. Bueno, entonces, esa cuestión sanitaria que hoy no está muy bien manejada, con respecto a la exportación, va a tener una importancia muy alta. Entonces, a mí, esa conjunción de importancia alta de ese ítem interno de la empresa, me va a dejar en claro de que si yo quiero aprovechar esa oportunidad que se abrió en el ambiente externo, voy a tener que trabajar muy rápido en las características internas y en la cuestión sanitaria para transformarla y que pase de una cuestión de un desempeño neutral, porque el consumo interno tal vez no se fija demasiado en alguna enfermedad en especial que haya dando vueltas por ahí, y transformarlo eso en una fuerza principal que me permita de acá a un año aprovechar la oportunidad de exportación a ese nuevo mercado que se nos abre. ¿Se entiende más o menos cómo funcionan estas matrices? ¿Alguno que conteste? Bueno, Sí, sí, se va entendiendo. bueno. Bien. Una vez que tenemos acá esta matriz completa, lo que vamos a hacer, que se me fue el curso, se me trabó la compu. Vamos a colocar con ese análisis, cuando ustedes identificaron una oportunidad interesante en el ambiente externo, que quieren ver si la empresa está en condiciones o no de aprovechar, para ver si nos enfocamos en aprovechar la oportunidad o en desarrollar las fortalezas que necesitamos para aprovecharla, nos va a permitir poner acá, en esta matriz de desempeño e importancia, ítem por ítem, subsistema por subsistema y componente por componente del sistema en estudio, lo vamos a ubicar en alguno de estos cuadrantes, por la importancia que tenga para la oportunidad y por el desempeño dentro de la empresa. O sea, y vamos a ir colocándolo en los diferentes cuadrantes. Fíjense, acá vamos a tener el cuadrante de ese subsistema o de ese proceso o de esa cuestión interna de la empresa, que va a tener mucha importancia para poder lograr y aprovechar la oportunidad que se abre, y que internamente tiene un desempeño malo. Entonces vamos a tener que concentrarnos en eso. ¿Bien? Aquellas cuestiones que tengamos un buen desempeño y que tengan una importancia alta para el resultado de la empresa, significa que vamos a tener que hacer poco ahí, pero vamos a tener que mantener la eficiencia de ese trabajo. Y después vamos a tener la poca prioridad en este cuadrante de acá abajo, donde es una cuestión poco importante y que tenemos un mal desempeño, por lo cual no vamos a poner recursos en mejorar algo que no nos dé resultado o que no impacte en el resultado de la empresa. Y acá este cuadrante donde dice posible abundancia es muy importante tenerlo en cuenta, porque podemos estar destinando recursos importantes a mantener un desempeño bueno en la empresa de esa cuestión, pero que tiene una importancia, poca importancia o escasa importancia, y a veces esto nos va a impactar muy fuerte en los resultados económicos. Pasa muchas veces que los chacareros, por competencia entre vecinos, quieren tener los rendimientos más altos, y eso se hace a base de fertilizaciones o de insumos externos que tienen un costo y que después nos achican el margen bruto, por lo cual nos achican la rentabilidad de la empresa y las posibilidades de realizar mejoras en otras cuestiones que no estamos contemplando.
Y cuando hay posible abundancia, significa que estamos desperdiciando recursos en esta cuestión. Y estos son cuadros o análisis que no vamos a pedirles en el trabajo práctico, pero que les permiten mejorar el FODA de una manera muy interesante y además relacionarlo con lo de árbol de problemas, porque si nosotros agarramos esta matriz de cómo estamos internamente, podemos chequear cada cuadrito o cada área de intervención con la situación interna de la empresa. Entonces, no recuerdo ahora las áreas de intervención del último ejemplo del árbol de problemas, pero podemos tomar cualquiera y ver si está dentro de las posibilidades de abarcar ese área de intervención o no. Y lo que ustedes tienen que hacer es hacer un listado. Yo pensé que íbamos a llegar a hacer un pequeño ejemplo para que trabajen en grupo, nos quedan pocos minutos hasta las 3. Pero les muestro cómo Gastón. tiene que... Sí. No, lo que podemos hacer en la clase que viene, destinamos un tiempito para que vos redondees. Bueno, sí, no, ahora eran 2 ejemplos rápidos de cómo se presenta y cómo se construye el FODA, que es muy simple. Es empezar, ustedes se van a tener que sentar, obviamente en la realidad ustedes invitarían a todos los participantes y todos los involucrados en la empresa a hacer listados de cuáles son las fortalezas que ellos ven, cuáles son las debilidades, y después en el sector externo, qué oportunidades y qué amenazas o riesgos encuentran. Y después se enumeran tratando de que sea lo más claro posible y lo más general posible, salvo que puedan detallar alguna cuestión en particular, pero la idea es tener todo un listado de fortalezas y oportunidades, de debilidades y amenazas, para después poder, con las 2 herramientas, poder definir qué alternativas de planeamiento vamos a proponer para que el decisor que tenga que tomar la decisión pueda hacerlo con toda la información disponible. Fíjense, esto es una enumeración de FODA sobre el cultivo de mango en Argentina. Entonces, fíjense que el área de estudio o el límite del ambiente externo-interno, estamos hablando, ya se menciona en el título, cultivo de mango en Argentina, por lo cual todo lo que quede dentro de la frontera de Argentina es el ambiente interno y todo lo que sea por fuera es el ambiente externo. Entonces, las fortalezas del cultivo de mango son que tiene un alto valor nutricional, es un producto con alto valor nutricional. Producimos acá en Argentina en contrastación con el hemisferio norte. Generalmente es un precio internacional muy favorable en el momento de nuestra cosecha, porque en Europa, que es donde se consume, es un momento a contrastación. Hay mucha tecnología post cosecha disponible en diferentes escalas. Hay diferentes canales de comercialización. Hay sinergia entre el sector productor y los organismos promotores de exportaciones. Hay posibilidad de ampliar y consolidar también el consumo nacional, que es muy bajo. Esto tiene como 10 años, pero no creo que haya variado, tiene más de 10 años este análisis, pero no creo que haya. Fíjense, consumimos 68 gramos de mango por habitante, no es nada, por año eso. Después de oportunidades, existían políticas nacionales de promoción a la inversión y a la exportación, hay posibilidades de ampliar la cadena de producción, tipo de cambio competitivo, mejora del precio internacional por las producciones de alta sanidad,
hay mercados importadores con crecimiento sostenido. Después debilidades y amenaza. Fíjense que acá nosotros mencionamos, porque después vamos a ver que hay cosas que se contradicen o que son antagónicas. Fíjense que acá teníamos una fortaleza que teníamos producción en contrastación con el hemisferio norte, que es donde se consume. Y esto es una fortaleza interna, pero a la vez tenemos una amenaza, que es la presencia de Brasil como fuerte competidor internacional. Entonces, fíjense cómo esta amenaza se contrapone con nuestra fortaleza interna de Argentina. Entonces, ahí tenemos que empezar a utilizar esas matrices y empezar a evaluar cada amenaza y cada riesgo en función de la fortaleza. Si nosotros tenemos una fortaleza que podemos producir en contrastación al hemisferio norte, y también tenemos una amenaza, que es la presencia de Brasil como fuerte competidor, bueno, acá lo que tenemos que hacer es ver a quién le vende Brasil y ir a buscar los países a los cuales no le vende Brasil. ¿Se entiende cómo hay que hacer estos juegos de relación entre amenazas, fortalezas, debilidades, y ir encontrando el mejor camino en el corto plazo para poder lograr cambios y mejoras en el largo plazo? Así que bueno, acá había otro ejemplo de una matriz FODA sobre producción y comercialización de productos aromáticos en la región del NOA, pero lo vamos a pasar, queda en el cuadrito, queda en el archivo que después se va a subir, y bueno, así lo que les propongo, voy a dejar de compartir, lo que les propongo, pues ya estamos casi en las 3, un minuto, es que si bien esto entra en la tercera entrega, si quieren pueden ir tirando, como no es algo muy complejo, que entre ustedes vayan pensando cuáles son en su campo oportunidades, debilidades, amenazas, fortalezas, para ir avanzando, y tal vez la tercera entrega se hace más simple, vamos haciendo un ida y vuelta, o las mencionamos al inicio de la próxima clase un ratito, porque a veces nos confundimos en que a veces una misma cuestión mirada desde adentro es diferente a si se ve desde afuera. Entonces, un ejemplo que siempre pasa es mencionar los caminos o los accesos al campo como una fortaleza del campo, y en realidad los accesos al campo son parte habría que verlos como una oportunidad, no como una fortaleza del campo. Lo mismo pueden ir pensando, discúlpame Gastón, pensé que había terminado. No, el árbol de problemas, sí. Claro, sí, eso iba a comentar, que así como pueden ir pensando las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y las amenazas, también está bueno que ustedes en el mismo grupo, en cada grupo, vayan empezando a hacer una lista de problemas que están viendo. Ustedes ya están en condiciones de hacerlo con la evaluación de todos los recursos que hicieron de los establecimientos. Entonces pueden empezar también a hacer un listado, hacer una lluvia de problemas entre ustedes, por lo menos los integrantes del grupo, ya que no podemos contar con todos los que trabajan en los campos por la pandemia, porque por ahí no tenemos tanto contacto, pero entre los integrantes del grupo sí pueden empezar a hacer una lista de problemas, ¿sí? Para después armar el árbol. Recordando siempre que estas dos herramientas nosotros las van a realizar ustedes, pero después en la realidad tienen que incorporar a todos los actores que se relacionen con la empresa. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta de la presentación de Gastón? Perdón, y sin filtro previo. En la lluvia de ideas no se critican ni se descartan problemas por más simples o tontos que nos parezcan. No censuramos ni
ni preseleccionamos problemas. Problema que se nos ocurre, que vemos, lo ponemos sobre la mesa. Después veremos si se junta con otro problema, si nos ayuda a ir agrupando problemas y categorías, pero no preseleccionamos los problemas. ¿No hay preguntas? Bueno, nos vemos el lunes que viene, gente. Así que nos estamos despidiendo. Cuídense. Bueno, Bárbaro, buenísimo. Cualquier duda de trabajo Gracias. nos comunican y por ahí arreglamos algún Zoom, alguna videoconferencia. Cuente con nosotros, con cualquiera de los 4. Bueno, Perfecto. gracias. 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 Chao. Chau. Bueno, Che, fíjate, Gastón. Cristian, si podés lo de Marianela. Sí, ahora en un rato me pongo a hacerlo. Che, ¿qué presentación subo de esto? ¿La del año pasado? Sí, es la misma. Le agregué, Bueno. cambié un poquito. Si querés te mando. No, poné la misma. Sí, me parece que mucha variante no hay, ¿no? No, le agregué 2 cositas en la parte de objetivos, pero. Bueno. Y Luciano, vos me pasás la presentación, el PDF que me diste es el mismo. Sí. Si querés, a ver, para la corrección, que lo dijo recién una alumna, ¿te acordás? La flechita esa, si querés, en el último. Sí. Pero no hay problema, o sea.